Ya desde hace varias semanas hemos estado con este tema, es el tema del judaísmo especialmente aterrizado al contexto del holocausto nazi. Ahora, vamos a seguir aún así todavía con unas clasecitas más sobre este tema. ¿Por qué? Y es importante que entiendan esto. La intención de la clase de religión no solamente es que ustedes conozcan otras religiones para apoyar o para incentivar en ustedes el tema de la tolerancia, el tema del respeto por la creencia ajena, para que ustedes de pronto se permeen más de las culturas ajenas a la cultura occidental, en el caso de cuando hemos visto santería, han visto hinduismo, budismo, ¿sí? Esa es la intención de la clase de religión, no es que de pronto ustedes vayan a cambiar su creencia religiosa, no es acercarlos a otra religión con la intención de que ustedes cambien su fe, nada de eso. Es simplemente porque el enfoque de la materia de religión, cuando no se les está dando como tal una cátedra de catecismo, es decir, a usted no se le está preparando precisamente en el credo o en la fe católica o en la fe cristiana, no, sino simplemente es para que ustedes se acerquen, conozcan otras culturas y aprendan a desarrollar la idea del respeto por la creencia ajena y de pronto entiendan un poquito más cuáles son esas creencias del otro, así no las compartan. ¿Por qué? Porque el respeto no significa compartir. El respeto ni siquiera significa tolerar, significa simplemente entender que el otro, al igual que usted, tiene los mismos derechos de creer en lo que a esa persona mejor le parezca, siempre y cuando no le haga daño a otra persona o siempre y cuando no quiera pasar por encima de su propia creencia o afectar la creencia de los demás. Pero la cosa es que ustedes ya están en grado noveno y en esta etapa donde ustedes ya están entrando a una educación básicamente alta, ya van a pasar a sus grados superiores, a la última etapa que son décimo y once. Se les está intentando um, enfocar el área de religión un poquito más a cosas más tangibles en el mundo, es decir, ya no solamente en el hecho de que ustedes conozcan otras culturas, en el hecho de que ustedes respeten la multiculturalidad y el culto religioso de otras regiones, de otras culturas, sociedades, comunidades diferentes a la de ustedes. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes ya como se están acercando al grado décimo, se les está empezando a mostrar cuáles son las incidencias de la religión en nuestra historia. ¿Por qué? Porque la religión no solamente se queda en un plano abstracto en el cual ustedes creen, en el cual ustedes rezan, en el cual hacen parte de su fe y ya. Lamentablemente la religión se ha visto inmersa en otros aspectos que han afectado la historia y cómo se ha desarrollado la humanidad a lo largo de esta. Y es importante que ustedes empiecen a darse cuenta de cómo hay posturas religiosas y conflictos religiosos que se han dado en nuestro propio contexto o en contextos de las potencias mundiales y que han desencadenado hechos históricos de gran importancia, de gran relevancia y que eso ha hecho que se tome una postura muy diferente, es decir, ha cambiado la historia, no solamente por lo que ocurre, sino porque hay un antes de cómo la gente piensa antes de ese hecho y cómo la gente piensa después de ese hecho, y no tienen nada que ver con que cambien su postura religiosa, tienen que ver con que empiezan a entender el dolor de otros pueblos diferentes al de ustedes. Esa es la razón para que estemos viendo todo el tema del holocausto nazi y también para que entonces apoyemos desde la idea de todo lo que ustedes pueden ver en geografía o en historia con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos tenemos el tema de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de las potencias, hablamos de cuántos muertos hubo, de los ataques, de cuáles eran las razones religiosas, políticas, económicas para que se dieran esos grandes hechos históricos y sin embargo se está dejando un poquito de lado otras cuestiones que obviamente han sido subrepticias, han estado pues un poco debajo en tanto a la jerarquía de los otros hechos, a la importancia de los otros hechos, pero aún así han marcado un punto de giro grandísimo para la historia. Eso es lo que quiero que entendamos en la clase de religión y que empecemos, que es lo que vamos a seguir estudiando aquí en adelante, no solamente con el tema del holocausto nazi, sino con los otros temas que vamos a ver en tanto a cómo esos hechos religiosos y cómo esos focos de convicciones religiosas han marcado un antes y un después en cómo concebimos al otro y cómo entendemos al otro, que a pesar de que es una persona diferente,
tiene los mismos derechos de uno, pero recuerden, no solamente en tanto que crea lo que necesita o crea lo que más le convenga en la libertad de culto, sino en tanto a que hay pueblos y comunidades grandísimas que se han visto afectados en esos conflictos. Hay una serie de discursos diferentes que se da en torno a la ideología nazi, que es lo que hace o manipula o incentiva o fomenta a toda la sociedad alemana para que acepte el nazismo y para que posteriormente acepte todo lo que tiene que ver con los campos de concentración y el holocausto nazi cuando ya toma poder. Pero para que todo esto ocurra, pues es importante que entendamos esos diferentes discursos. Por una parte va a haber un discurso económico, es decir, Israel, el país de Israel y todos los israelitas como tal inician geográficamente en una región muy grande porque ellos están en otra parte, llegan a la tierra santa, a la tierra que Dios, Yahvé, le promete a Abraham y a sus descendientes y se instauran allí colonizando esa tierra, es decir, esa tierra ya estaba habitada y lo que ellos hicieron fue subyugar a los habitantes de allí, a los nativos de allí, robándoles las riquezas, sometiéndolos bajo sus propias creencias, algo parecido a lo que pasa en América cuando Cristóbal Colón viene y pues obviamente se lleva el oro, nos pone creencias encima como todo lo que viene siendo el catolicismo, que sabemos, según lo que estamos viendo en la materia de español, que las creencias de los nativos americanos como los incas, los mayas, los aztecas eran muy diferentes y que tenían un credo, una fe diferente a lo que es el catolicismo y que hoy en día crecemos en el catolicismo, pero que es un proceso de colonización que viene gracias a todo el pueblo europeo cuando llega a América. Algo parecido pasa en Israel. Allí creían en otras cosas, creían en dioses tipo Baal u otros dioses medio orientales y lo que hicieron los judíos al llegar allí, pues obviamente fue empezar a instaurar su propia religión y de ahí cuando ya colonizan la tierra, cuando ya hacen la conquista y se levanta el imperio judío, el imperio del rey David y el rey Salomón, entonces ya todas las nuevas generaciones crecen pues con la creencia de los padres, con la creencia de las generaciones anteriores, que era la creencia de Abraham, que era la creencia en Dios. Ahora no vamos a hablar ni vamos a profundizar en si está bien o está mal los procesos de colonización y de instaurar una creencia religiosa sobre los pueblos nativos de allí. No vamos a hablar de eso, porque pues incluso nosotros, repito, somos un producto de eso, América es un producto de eso mismo. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel construye un imperio muy grande y por mucho tiempo lo que hace es hacerse rico, trabajar con muchas riquezas y hacerse los dueños de tierra, los dueños de riqueza tangible como oro, como antigüedades. Militarmente se vuelve un pueblo muy poderoso porque tiene un ejército muy fuerte, bueno, y todo eso. Ahora, el discurso económico de Hitler, ¿por qué hago hincapié en todo esto de tanto tiempo atrás? Porque el discurso económico de Hitler y de todos los grandes mandos nazistas es que los judíos son los dueños de las riquezas y que son inmigrantes. ¿Por qué? Porque pues el pueblo judío viene desde Israel, Medio Oriente y está instaurado en gran parte de Europa está instaurado en gran parte de Europa bueno, en Italia, en Francia, o sea, hay inmigrantes judíos, inmigrantes israelitas, así ellos no sean los inmigrantes, sino que ellos hayan nacido allí, pero sus antecesores, sus abuelos, tatarabuelos venían desde allá. Entonces hay una cuestión de xenofobia en tanto a mirar mal al inmigrante, mirar mal al extranjero, sentir que el extranjero lo que está haciendo es apoderarse de la tierra, sentir que el extranjero lo que está haciendo es robar los trabajos a las personas que sí son de aquí. Algo muy parecido a lo que está pasando hoy en día cuando en Colombia se hace referencia a los venezolanos, o algo muy parecido cuando en Chile se hace referencia a los colombianos, porque los colombianos viajan mucho
de Colombia se van a vivir a Chile, se van a vivir a Ecuador porque se ganan dólares, se van a vivir a España y allá en esos países, no todo el mundo, pero sí hay lugares en los que son muy mal vistos porque pues no son de aquí, nos están ocupando los trabajos, están beneficiándose por los proyectos del gobierno, están aquí aunque no son de nuestra cultura y la gente nos mira mal a los colombianos que viven en el extranjero. Y eso pasa ahora con los venezolanos en toda Latinoamérica, sea la razón por la que sea que hayan salido de su país. Entonces hay una cuestión xenofóbica de mirar y decir, es que este no es de aquí, es que mire que hay un colombiano que está sin trabajo y en cambio ese venezolano está trabajando aquí. Eso mismo pasa en Alemania y en todo lo que corresponde a Europa, donde el nazismo coge fuerza, porque miran a los judíos y dicen, pero es que estos tienen plata, estos vienen de un imperio que se hizo rico y vienen aquí y aquí sí construyen sus mansiones o aquí vienen y crean empresas, porque la vaina también era eso, creaban empresas de renombre, fábricas, bueno, todo esto, y ellos eran los dueños y decían, pero es que cómo vienen a instaurar su imperio económico aquí, es decir, porque vienen y hacen empresa aquí a enriquecerse con lo que le van a comprar las personas que son nativas de aquí, los alemanes, los italianos, ¿no? Y no lo hicieron allá. Entonces esa cuestión de xenofobia, esa cuestión de discriminación al extranjero. Eso mismo pasó en ese momento y ese es el discurso económico que se empieza a mirar, a decir, es que esos no son de aquí y se están aprovechando de nuestra economía, es que esos no son de aquí y se están beneficiando de lo que nosotros los alemanes gastamos en sus empresas, es que esos no son de aquí y no necesitan nuestro dinero, pero están aquí haciéndose ricos. ¿Sí? Y entonces esta cuestión de la xenofobia y la discriminación simplemente porque son descendientes de padres que eran israelitas o porque algunos son inmigrantes precisamente. Otro de los discursos, y es importante mencionar que todos los discursos se relacionan entre ellos, obviamente porque si no, no tendría sentido, lo que hacen los discursos, sea de cualquiera de las índoles, es reforzar lo que el otro está diciendo. ¿Para qué? Para que las personas empezaran, los alemanes empezaran a ir de acuerdo con lo que se le estaba planteando a partir del nazismo, porque decía, bueno, es que es verdad, los judíos nos están afectando económicamente y políticamente esto, y entonces, y como que hilaban todas las ideas y lo que decían, no, pues es que hay que sacarlos, ¿sí? Para que accedieran a lo que después va a ser las acciones del nazismo en contra de los judíos, porque hay acciones nazistas que tienen que ver necesariamente con un régimen militar, de extenderse por el resto de Europa, de crear un imperio alemán, donde Alemania pues colonice el resto de tierras, se expanda en cuestiones geográficas, pero pues aparte de todo lo que corresponde a las acciones de Alemania o de los nazis o de Hitler hacia el resto del mundo y todo lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar necesariamente de las acciones, pues que es lo que nos corresponde para nuestro estudio, para nuestra materia, las acciones de los nazis contra los judíos y contra el pueblo judío. Ahora, ¿qué pasa? Otro de los discursos es el discurso, y ya lo hemos hablado un poquito, cultural, que se relaciona mucho con la parte política, y es hablar de la raza aria o hablar del superhombre. Lo que se pretendía era crear super soldados nazis que tuvieran el entrenamiento militar muy fuerte, tuvieran una contextura física y un estado físico pues inimaginable, crear el soldado perfecto, por decirlo así. ¿Para qué? Para lograr, pues primero que todo, ganar en cuestiones de milicia, en todo lo que fue la parte de la guerra, pero por otra parte también que fuese la raza que representara el ideal alemán. Altos, rubios, de tez blanca, bueno, lindos, porque también hay una cosa que estéticamente tenían que corresponder a los cánones de belleza de Alemania, y allí no encajan los judíos y allí no encajan los inmigrantes, no encajan los negros, no encajan los indios, no encajan. ¿Por qué? Porque, a ver, hay muchos alemanes que eran descendientes de inmigrantes, o africanos o de otros tipos de culturas. Obviamente empiezan a llegar los israelitas, que son medio orientales. ¿Y qué pasa? Los israelitas físicamente no son altos, porque físicamente, por toda la cuestión genética,
original de los israelitas son más bien pueblos un poco más bajos, de tez oscura, no negra, no afro, no india, pero es un color de piel típico de Medio Oriente. Y nos recuerda un poquito a cuando hablamos de los hindús y todo eso, uno los encaja más o menos por esa misma línea, porque es un color de piel que uno dice, por los rasgos faciales no alcanza a considerarse afro ni alcanza a considerarse indio. Entonces tienen la nariz, los judíos suelen tener, bueno, originariamente su genética eran de nariz grande, de ojos saltones, cuencudos, porque son aquí con las ojeras marcadas, con la piel típica, pues genéticamente de lo que viene siendo Medio Oriente, bajitos, de color de cabello oscuro, crespos, y entonces van como totalmente alejados a lo que los alemanes hablan, a lo que los alemanes consideran el canon de la belleza y de la excelencia aria. Entonces se meten por la parte de la cultura para poder decir, es que hay que sacarlos de aquí porque nos van a, y va a sonar horrible, ensuciar la raza. Lo que van a hacer es dañarnos los genes y no podemos permitirlo. ¿Y qué hacen aquí? Entonces empiezan a apoyar en la parte económica de qué hacen aquí, si ellos tienen plata, qué hacen aquí, y lo que quieren es exterminarlos. Entonces está la cuestión de hablar por una parte de sus prácticas culturales, obviamente todo lo que corresponde, porque en su religión hay unas prácticas y tradiciones culturales que viene siendo incluso la forma de hablar. Tienen muchas palabras que son típicas del dialecto hebreo, de allí los símbolos que ustedes investigaron, el kippah, que uno dice es un sombrerito, pero se llama kippah porque viene del hebreo cúpula, la menorá, ¿sí? Ellos los judíos no creen en Jesús, no creen que Jesús sea el Mesías, no creen que sea el Hijo de Dios, sino creen que simplemente pudo haber sido un profeta, pero normalmente lo niegan como Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no celebran la Navidad. Ellos tienen un ritual diferente donde la menorá, el candelabro de varios brazos, lo que hacen es encender una vela por día y tienen sus propios rituales. Entonces no ponen arbolito de Navidad, no tienen toda la práctica cultural tan tradicional de Occidente, lo que viene siendo la Navidad, la Nochebuena, todas esas cosas no las practican. Entonces, para los alemanes, para personas que sean ajenas a su religión, les parecen apáticos con cuestiones culturales que son tradicionales desde hace cuántos años. Entonces hablar con alguien que dice yo creo en Dios pero no creo en Cristo también como que les raya un poquito, y eso hacía que no entendieran la diferencia, no entendieran la otredad. ¿Qué es la otredad? El otro, entender que el otro es igual a mí. No porque seamos una fotocopia, yo veo a otra Ana María y ay, también es bonita, también tiene el pelo pintado, también tiene pequitas, también no. No se trata de que haya otro igual a mí físicamente, otro que tenga que pensar igual que yo, ah, es que a mí también me gusta, no sé, yo también soy otaku, yo también veo rap, o yo también... no, no se trata de eso. Se trata de entender que el otro tiene mis mismos derechos, que el otro, a pesar de que sea diferente a mí, en cuestiones de sus gustos, de sus prácticas, de sus creencias, de sus principios, es igual a mí porque merece el mismo respeto que yo merezco cuando hablo de mis prácticas, de mis convicciones, de mis principios, de mis creencias. Entonces es eso, la otredad no es pensar que somos iguales en ese sentido, es pensar que somos iguales ante la ley o que somos iguales moralmente porque somos seres humanos que pensamos, que sentimos, que merecemos respeto y que tenemos derechos. Entonces es eso, es entender que el otro es otra persona que puede tener una religión muy diferente a mí, muy diferente a mí físicamente, pero que es igual a mí en tanto a que también es un ser humano. Y ahí fue donde se equivocó totalmente el nazismo. Empezó a apartar, empezó a marginar, empezó a discriminar y empezó una idea de xenofobia terrible que luego aterrizó en un discurso religioso que por ahí fue donde se le terminó de meter mucho a la gente. ¿Cuál es el discurso religioso que está allí implícito en el ideal nazi y en todo el discurso hitleriano? Hitler en muchos casos, eso es algo que está muy ambiguo, es algo que todavía no está definido en cuanto a lo que viene siendo el estudio de la historia o lo que vienen siendo los historiadores que registraron todo eso. ¿Por qué? Porque hay una ambivalencia, es decir, es algo que como que según le convenía, él oscilaba en eso. A veces manifestaba, según historiadores y según varias versiones y varios documentales, que no tenía una afiliación con la iglesia,
es decir, que no compartía los ideales de la iglesia, tenía una idea de que su movimiento político, que era el nacionalsocialismo, más adelante evolucionaría e incluso a una creencia, no tanto para que lo vieran como un dios, sino para que las personas, más que pensar en religión, más que pensar en una abstracción espiritual que viene siendo pues lo que uno considera como fe, estuvieran comprometidos totalmente con la causa del nacionalsocialismo, que era el movimiento que se impulsó con todo lo del nazismo y todo esto. Entonces, al parecer Hitler tenía una idea que más adelante eso pasara, pero mientras tanto estaba muy de la mano con la Iglesia Católica y con todo lo que viene siendo el cristianismo. ¿Qué pasa allí? Vámonos a tiempos remotos y la crucifixión de Cristo. Vamos a pensar hace unos mesecitos, Semana Santa, que pasaron tanta película en Canal Caracol y en RCN y películas que ustedes han visto durante mucho tiempo. Cuando a Jesucristo lo crucifican, cuando Judas vende a Jesús, lo traiciona y va y lo lleva ante los gobernantes y le da el pico en la mejilla y dice, el que yo ese es Jesús y todo esto. ¿Por qué muere Jesús? Porque es el rey de los judíos, es decir, Jesús es judío, él no es cristiano, él no es católico, hasta ese tiempo esas religiones ni siquiera existían, Jesús es judío, Jesús cree en Dios y todo esto, y cree en el Antiguo Testamento y tiene todas esas prácticas religiosas que incluso cuando hablan de Jesús en el templo y todo eso está leyendo la Torá o el Tanaj, que es el libro hebreo y que es el libro sagrado de los judíos. Ahora, ¿qué pasa? El cristianismo viene después, cuando Jesús muere y resucita como Jesucristo, que el momento en que resucita es donde se eleva a esa categoría de Cristo y sube en cuerpo y alma, está sentado a la derecha de Dios Padre. En ese momento todos los apóstoles se riegan por toda Europa a hablar de Jesús y a hablar de todo lo que pasó con él, de todas las enseñanzas, todo lo que aparece en el Nuevo Testamento, y se empieza a fundamentar la idea del cristianismo, que viene precisamente de Cristo, y del posterior catolicismo, que es una variación de esa misma religión. Pero al momento en que Jesús está vivo y en el momento en que sale y dice yo soy el Hijo de Dios y está caminando y la gente lo reconoce como el Mesías, a los judíos, es decir, a los rabinos y a todos los que eran los altos mandos judíos, porque el gobierno estaba, pues obviamente estamos hablando de Medio Oriente, el gobierno estaba instaurando una fe judía, no les gustó que apareciera y lo voy a poner en palabras del momento, un charlatán que se hiciera pasar por el Hijo de Dios. Los judíos, les repito, no creen en que Jesús sea el Hijo de Dios. Entonces, no conciben la idea de que el Hijo de Dios fuese hijo de un carpintero, que fuese una persona humilde, que no tuviera la riqueza ni nada, porque decía, pues es el Hijo de Dios, ¿cómo no va a estar en una buena familia? Y en el momento en las películas que vemos y todo eso que Jesucristo lo crucifican, aparece aquí el letrerito que dice INRI, que viene del hebreo, porque en el hebreo no existe la J, sino existe la I, entonces no se dice Jesús o no se dice judío, sino se dice Jesús o judío. Entonces INRI significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Se lo ponen pues para burlarse de él y le ponen la corona de espinas de, eres el rey de los judíos, toma tu corona, todo esto. Toda la burla que le hacen y toda la negación del pueblo judío al decir, ese no es el Hijo de Dios y vamos a condenarlo y va a morir crucificado por hacerse pasar por el Mesías, se saca en cara, por decirlo así, más adelante en todo el tema del nazismo, porque pues Hitler dice tener una afiliación católica y dice, pues es que miren, estos personajes que están aquí, que son inmigrantes, que nos roban la plata, que no son físicamente lo que nosotros constituimos como el pueblo aria, como el superhombre, supersoldado, todo esto, son los que mataron a Jesús. Y entonces la gente como que, ay, ¿cómo así? ¿Qué es esto tan horrible? Esa gente es mala. Y bueno, empiezan a irrespetar la creencia de los judíos al decir, bueno, estos son malos, estos mataron a Jesús, esto bueno, ellos niegan que Jesús sea el Hijo de Dios y empiezan a dividirse precisamente a raíz de cuestiones religiosas, no entender que la otra persona merece el respeto de pensar y de creer en lo que ellos consideren siempre y cuando no le hagan mal a nadie. Entonces hay una división religiosa y eso es lo que hace que más adelante cuando pasa todo el exterminio nazi la gente como que esté muy de acuerdo con eso porque dice, es que ellos son malos, es que ellos se lo merecen, es como esa idea que era el discurso popular, el discurso de la gente, gracias a lo que Hitler había empezado como a manifestar allí entre las masas.
finalmente, para ir por fin terminando esta charla y este video, ¿qué pasa? Todo el discurso que se da en torno a los judíos, todo el discurso que se da en torno a la xenofobia, todo el discurso que se da en torno a que los alemanes empezaran a despreciar a los judíos, no todos, porque no eran todos, había unos que intentaron proteger. Sin embargo, pues el régimen militar lo que hizo y el régimen político lo que hizo es que culpaba a las personas que se ponían de parte de los judíos y los juzgaba, los judicializaba, los volvía criminales de guerra porque estaban albergando al enemigo, albergando a los inmigrantes que eran prohibidos. Entonces, ¿qué pasa? Todo este discurso de las personas que se dejaron llevar por la afiliación fue como una manipulación, porque hubo un gran proceso de manipulación. Habrá un fanatismo, como ocurre con todas las posturas, cuando ocurre una postura religiosa, que si es de derecha, que si es de izquierda, que las personas están en la libertad de tomar la postura que quieran. Sin embargo, hay un fanatismo en el momento en que dejan de recibir razones que sean contrarias a, o dejan de recibir razones que inviten a un debate, y lo único que hacen es negar la postura ajena al decir, es que eso no es así, es que así. Entonces, de ahí, cuando uno escucha, que voy a hablar con términos de nuestro propio contexto, si es de derecha, entonces uribista, uribestia, paraco, o si entonces es de izquierda, entonces ya empiezan a decir comunista, petrista, guerrillero, bueno. Entonces, estas formas de referirse, simplemente ir respetando la postura ajena, se han visto en muchos casos cuando se está hablando de fanatismo. Entonces, no hay un argumento que ayude a sostener su idea cuando se invita a un debate, repito. Entonces lo que se acude es a insultar al otro o a negar que el otro tenga razón, metiéndose con argumentos que no tienen nada que ver con el tema. Entonces, en ese tiempo, claro, las personas se dejaron llevar primero algunos por un fanatismo de sí, el nazismo, Hitler, lo mejor, y otros empezaron a ser manipulados porque había una propaganda nazi que reinó por todas partes. La gente iba a comprar una libra de arroz y le daban el libro de Hitler. Iba a una película y primero le montaban todo un documental previo sobre el nazismo, y la gente pues adorando al Führer, que era Hitler, y las marchas de los soldados y hablando de cómo estaban ganando la guerra en tal parte, o mostrando a Hitler lanzando su super discurso, porque el tipo tenía una oratoria muy buena, todo hay que decirlo. Y entonces la gente, de recibir por tantas partes, o sea, le metían folletos debajo de la puerta. Si uno en la entrevista de trabajo primero tenían que pasar como un examen donde tuviera que hablar sobre el nazismo. Entonces la gente empezó a ser bombardeada ideológicamente por todas partes cuando estaba hablándose de toda la propaganda nazi, que unos de una u otra forma empezaron como, ay, pero mira eso tan chévere, ay, pero mira, claro, porque en todas partes ponían lo bueno, no iban a poner lo malo. Entonces la gente empezó a tener una afiliación con el movimiento, más que todo porque la propaganda lo que estaba haciendo era manipular las masas. ¿Qué pasa ahora? Toda la idea del antisemitismo, recordemos que el antisemitismo es todo lo que viene siendo una discriminación al pueblo judío, se empieza a dar poco a poco. Entonces, inicialmente todo estaba bien y después ya como que, no, es que los judíos, y la gente le empezó a hacer el feo. Después que no podían comprar en cualquier tienda, que habían tiendas en las que empezaron a decir, nos reservamos el derecho de admisión, entonces aquí no se le venden a judíos. Y con toda la idea que en ese momentico estaba saliendo sobre el nazismo, pues no había una ley que dijera, ay, nos está discriminando, ay, no estaba eso. Entonces estaba incluso avalado por el gobierno, de, pero es que es un negocio propio y verán a quién admiten y a quién no. Los negocios empezaron a dejar de admitir. Luego ya pusieron, no, es que si son judíos solamente pueden comprar en ciertas partes. Después no, solamente pueden, tipo pico y cédula, solamente pueden comprar estos días y en ciertos lugares. Después no, es que no pueden andar por las aceras de este lado, sino que tienen que andar debajo de la acera porque pues y ahí empieza a verse implícitamente bajo tierra cómo hay un discurso que está diciendo, está gastando el lugar por el cual puede transitar seguro un alemán, es decir, los andenes, y tiene a veces que bajarse para darle paso a una persona judía que va pasando, y expone su vida ante el tráfico. Entonces, para que usted no ocupe el lugar por el cual transita de una forma muy segura un alemán, los judíos ya no tienen permiso de andar por las aceras.
les quitaron el derecho a andar por un andén. Y así, con ese hecho que empieza a verse como tan, empezó todo. No, aquí ya no se contratan a judíos, y entonces ya había solamente fábricas de judíos que eran los que le daban trabajo a los judíos, porque se estaban viendo pues ya con una crisis económica las familias judías. Y entonces otras donde no, los contratamos pero les pagamos poquito, porque usted sabe que igual aquí nadie quiere a los judíos. Y poquito a poquito les empezaron a ir quitando los derechos, ya no podían ir a comprar ropa, ya si tenían ropa tenían que fabricarla ellos mismos o ir a donde un sastre a que se las hiciera, y eso si el sastre los quería atender. Y empezó una cosa horrible de discriminación, de xenofobia, que más adelante mutaría en lo que va a ser un genocidio. ¿Qué es un genocidio? Un asesinato masivo de personas. O sea, ya no es una cosa de se asesinaron 10 personas, sino un genocidio es cuando ocurre una muerte masiva. Y cuando es una muerte intencional, cuando es un asesinato intencional de personas. Entonces, les prometieron a los judíos un lugar en el cual ellos podrían albergarse, pues por la crisis económica que estaban pasando las familias. Otros les dijeron, no, va a ser un lugar donde usted puede estar seguro. A otros les dijeron, no, es que usted ya sabe que acá no puede trabajar, entonces le toca ir trasladarse allá. Y era, se supone, un lugar en el cual, era un albergue, no albergue el barrio de acá, era un albergue donde todos iban a ir a vivir. ¿Qué pasa con eso? Cuando llegan allá se dan cuenta que eso está encerrado con alambres de púas y no es para su seguridad. Después no, es que eso se lo tienen que quitar. Y entonces poco a poco empezaron a ir mutando de albergues a cárceles, ¿sí? Entonces ya eran los judíos, solamente por ser judío eso ya era un crimen. Entonces muchos judíos lo que hacían era intentar ocultar su religión. Los judíos que de pronto eran hijos de alemanes tenían en cierto punto unos derechitos más, pero algunos también se los llevaron para allá, y esos albergues se convirtieron en campos de concentración, es decir, lugares donde hay concentraciones de gente, no lugar donde la gente vaya a concentrarse y voy a pensar y nadie me va a interrumpir, no. Lugares donde la gente, donde hay una concentración masiva de personas, donde hay mucha cantidad de personas, donde no puedan salir. Y solamente eran judíos y eran familias judías, todo lo que ustedes vean en el documental. Y más adelante se convirtió eso en un campo de exterminio. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que los estaban llevando allá, primero a trabajar forzosamente, segundo a no recibir paga, porque la cosa era, es que aquí les estamos dando comida, les estamos dando techo, les estamos dando horas de descanso, les estamos dando lugar para que duerman, entonces usted trabaja por lo que nosotros necesitemos y no tiene derecho a cobrar, pero si no le gusta tampoco tiene derecho a irse. Empezaron a separar las familias porque acá iban los hombres, acá iban las mujeres, y bueno, y poco a poco se convirtió en lo que les digo, un campo de exterminio, lo que mutó en lo que les comentaba hace un momento, un genocidio masivo de judíos. Ya la gente iba y ya sabía que no era, o sea, era trabajar hasta que ya no diera más, y cuando ya no daba más físicamente, los mataban. E incluso algunos llegaban y no, esta está viejita, no, esta está enferma, y llegaban y directamente a la cámara de gas. Entonces, un hecho que históricamente nos habla de una manipulación en cuestiones religiosas, de una discriminación a un pueblo por su creencia religiosa, y de un hecho atroz para la humanidad, que es un asesinato masivo de personas solamente por tener una fe y solamente por tener una creencia diferente a la de los demás. ¿Listo? Más o menos eso es como para terminar de cerrar toda esta charla que estoy dando sobre las razones religiosas sobre el holocausto nazi. Ya luego les tocaré ya un poquito más sobre este tema y cómo vamos a ir aterrizándolo a otras instancias. Pero hoy más que todo, ya que vieron esos videos y ya que vieron como las atrocidades que ocurrieron, cómo los marcaban como ganados en los brazos con este tatuaje que era un número de serie y todo esto. Hay muchas películas que retratan eso, no documentales, no solamente las charlas de en la antigua Alemania y hablar de todo esto, no, películas donde lo muestran, el niño del pijama de rayas, la lista de Schindler, La vida es bella, incluso X-Men. Cuando vemos en X-Men, Magneto es judío. Si los que se han visto X-Men, Magneto es judío, está marcado con su numerito aquí en el brazo porque estuvo en un campo de concentración cuando era niño, y lo que hace los X-Men es hablarnos precisamente del mismo problema, pero ya llevado a la ciencia ficción, es decir, ellos son mutantes y lo que hacen es que son diferentes,
Lo que nos están diciendo la idea de que son mutantes es son diferentes. Y a raíz de eso son perseguidos y quieren ser exterminados. Es precisamente el mismo discurso, pero llevado a la ciencia ficción con superpoderes y nombres chéverewskis de cómo a las personas se les puede perseguir por cuestiones xenofóbicas, por pertenecer a una raza, a una cultura ajena a la aceptada, y cómo a raíz de eso ocurren asesinatos a nivel masivo.